¿Sí? Entonces vamos a empezar con las enfermedades del cacao aquí en México. La primera de ellas es Phytophthora palmivora. Es un Phytophthora. Profesor, Mande. se acaba de quitar su diapositiva. ¿No la ven? Ahí. No. Ahí ya las ven. Ya. Sí. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Bueno, enfermedades del cacao. La primera de ellas es Phytophthora palmivora. Es un omiceto, por eso me interesa a ustedes que vean lo que vimos al principio. Obviamente, vean cómo es el proceso de daño. Aquí está, en una sola rama, aquí está cómo se va infectando Phytophthora palmivora. Esta enfermedad causa pudrición de hojas y pudrición de la mazorca. La mazorca es esta, la del cacao, le llaman mazorca. Entonces vean cómo se va a presentar la enfermedad. Puede atacar la mazorca, pudriendo el tallo, causando gomosis y pudriendo las ramitas. Es muy parecido el daño en troncos a lo que vimos de cítricos, pero el daño más importante en México es la pudrición de mazorca. Aquí está cómo se ejemplifica Phytophthora. Es una pudrición café negruzca homogénea. Homogénea quiero decir que va de las puntas hacia el centro, como está aquí. Aquí empieza el daño, va avanzando, pudre la mazorca y la llena de micelio de color blanco. Eso es bien importante cuando veamos la otra enfermedad que les voy a decir. Entonces, Phytophthora palmivora era el principal problema antes de que apareciera la moniliasis. La moniliasis del cacao, que es una enfermedad de nueva introducción en México. Esta no causaba tantas pérdidas, del 10 al 20% en cacao. Los cacaoteros eran felices, muchachos. No le hacían nada al cacao más que deshiervar y fertilizar y cosechaban y ganaban buen billete, hasta que llegó una enfermedad nueva, que ahorita la vamos a ver, y ahí empezaron a tener problemas. Pero las enfermedades que vamos a ver ahorita no eran problemas, se presentaban en cacao, pero no de forma epidémica, solamente de forma endémica, o sea, adaptadas a la zona. Entonces, una vez que ya está lleno de micelio blanco y de esporangios y esporangióforos, las mazorcas, como está aquí, pues ya no tiene uso y se seca y se momifica. Entonces son los daños de Phytophthora palmivora. Para reducir los problemas, es lograr un equilibrio para optimizar las sombras que usa mucho el cacao y el flujo de aire dentro de los cacaotales para que circule el aire y no haya mucha humedad. Es necesario evitar el uso de árboles de sombra que sean hospedantes de Phytophthora palmivora. Uno de ellos, los cítricos, la papaya, palma de coco, etc. Entonces, vean, aquí está, hay que reducir la sombra para impedir que se presenten enfermedades en cacao. Phytophthora palmivora sobrevive en todas las partes del cacao. Afecta desde plántula, causando pudrición de plántula, como estamos viendo aquí, y la pudrición de frutos, además de cánceres en el tallo, como ya vimos. Entonces, una enfermedad desde vivero, ya vimos problemas de vivero, una pudrición negra homogénea para este caso, y forma cánceres en ramas y pudre el fruto, como ya vimos. Lo más importante es la pudrición de la mazorca. La principal especie que ataca es Phytophthora palmivora, infecta el fruto. Vean, estas manchas negras homogéneas siempre de las orillas al centro, de las orillas al centro. Entonces causa la pudrición, hay marchitamiento hay pudrición de la flor y cánceres que conducen a la muerte del árbol en los troncos. Entonces ahí vean el daño y así termina. Ojo, vean cómo termina, no llena tanto la mazorca de micelio, pero está totalmente llena de micelio blanco. Entonces aquí están los diferentes síntomas de Phytophthora palmivora, que era el principal problema. Entonces, este daño de esta enfermedad de Phytophthora palmivora también nos puede causar cánceres en las ramas, este tipo de cánceres que presentan una muerte regresiva, o sea, de arriba hacia abajo, y el peciolo de las láminas jóvenes y viejas se presentan tizones por el daño de los cánceres. La infección comienza como una mancha descolorida, como está aquí. Después se desarrolla la lesión homogénea, vean, de los extremos hacia el centro y crece una gran cantidad de micelio blanco.
Las infecciones ya maduras, en frutos ya maduros, las semillas pueden rescatar para la fermentación en frutos ya maduros, pero cuando la infección es en frutos jóvenes, la semilla se pudre. No se debe confundir esta enfermedad con la marchitez fisiológica relacionada con estrés asociado al cuajado excesivo ¿cuál es el cuajado? Cuando se pone negra por maduración natural la mazorca. ¿Cómo lo vamos a separar? Por esta esporulación de color blanco. Esto es el hongo y un cuajado natural, no hay presencia de micelio. El tallo se presentan cánceres, como estamos viendo aquí, cánceres de manchas de color marrón. La corteza se raspa, los tejidos se aprecian acuosos y de color pardo oscuro, como está aquí. Es igual a la gomosis de los cítricos. Phytophthora palmivora. El hongo ya lo vimos, forma esporangios ovales. Estos son los esporangios ovales, véanlos, que va a formar zoosporas. Este es el dibujo del ogonio, el anteridio y la ospora. Todo lo va a formar el hongo cuando esporula. Bueno, aquí están los esporangios y aquí está el ogonio, vean, el anteridio y ya formó la ospora. Entonces, ¿qué es lo que quiero en prácticas? Un dibujo y la foto esta, para que ustedes la tengan cuando salgan al campo. Y los síntomas. Entonces, los esporangios se producen en la fruta ya infectada, o sea, aquí, y en los tallos infectados. De ahí pueden germinar directamente en la superficie de la planta e infectar nuevas mazorcas o tallos. O en el suelo son capaces de producir las zoosporas que nadan en una película de agua del suelo hasta que encuentran un punto de entrada para que infecte a la planta. Vean, daños muy severos de Phytophthora palmivora. El hongo también forma clamidosporas, que ya saben ustedes qué son las clamidosporas, cuando hay micelio toruloso. Son producidas asexualmente y pueden sobrevivir durante meses en el suelo, en el rastrojo. Entonces, el hongo, esa es su biología. Esporangios, clamidosporas, las redondas, ogonio y anteridio. Entonces, el esporangio cuando hay agua forma zoosporas. Cuando no hay agua forma micelio y clamidosporas. ¿Okay? El ciclo de vida del hongo pues empieza a atacar, ya les dijimos que sobrevive en el suelo y ataca a las mazorcas que están pegadas al suelo o a los tallos susceptibles, formando los síntomas que vimos. Va a causar la mancha de café negruzca de las puntas hacia el centro, forma micelio, y el micelio aquí, cuando está en la parte de arriba, forma muchos esporangios y que pueden infectar directamente a las mazorcas. El manejo en general para enfermedades del cacao. Esta es una buena plantación, vean, poca sombra, la hojarasca es inevitable, pero ¿cómo matamos a los hongos para que se pudra? Echándole urea. La urea nos ayuda primero a fertilizar el árbol y segundo, la urea es un gran putrefactor o que causa pudrición en la materia orgánica. Entonces hay que eliminar ramas bajas y reducir hasta el mínimo el buen crecimiento del cacao, o sea, hacer podas y que el cacao crezca más o menos en forma de abanico y de ahí hacer podas para evitar que haya presencia de la enfermedad. ¿Para qué es eso? Para que haya mayor circulación del aire con la poda, para promover el secado más rápido, el secado fisiológico más rápido de los frutos y retirar frutos enfermos del suelo y de la planta. Hacer un hoyo, meterlos ahí en el hoyo, en el suelo, echarle cal para que se muera y tapar todo eso que se ha colectado porque esto es fuente de inóculo. El control químico para esta enfermedad, acuérdense que es un omiceto, pueden utilizar el cobre como ustedes quieran. Hidróxido de cobre, hidróxido de cobre, que es cobre, cóside, que es cobre, o cuproquin NuCop. Con puros cobres cada 15 días pueden controlar la enfermedad. Productos baratos. Siguiente enfermedad, antragnosis. Para variar, Coletotrichum glosporoides, que ya se cansaron de verla. Nos va a afectar hojas, ramas, tallos, flores y frutos. Reduce el rendimiento, la capacidad fotosintética de las plantas y destruye cosechas. Inclusive necrosa las mazorcas de una gran cantidad de frutos pequeños y hay una gran pérdida de frutos pequeños. En hojas ya sabemos cómo es el daño de antragnosis. Manchas de color café negruzco de afuera hacia adentro. Puede afectar plántulas causando pudrición de tallo. Este es el daño en hojas. El daño en mazorca.
es muy diferente al de Phytophthora. Vean, aquí la mancha se presenta en cualquier parte de la mazorca, ya sea en la parte de en medio, en la parte de los extremos, y queda como viruela, Ahí se van a formar acérbulos y estos conidios de color salmón. Esto es la esporulación del hongo. Muy diferente a la de Phytophthora palmivora, que era toda la mazorca. Aquí va a ser por partes, donde haya el síntoma de viruela, que viene siendo esto, típico de Coletotrichum. En las hojas vamos a ver este tipo de manchas al principio de color café, que se forman en los extremos, y de ahí avanza hacia el centro, siempre presentándose un hundimiento porque se forman enzimas peptolíticas y los puntos negros de los acérbulos. Bueno, el síntoma en hojas causa pudrición de tallos también, ya dijimos que causa cánceres de tallitos y puede matar plántulas en vivero. Y en mazorcas este es el daño de viruela, el que ustedes ya conocen de antragnosis, típico daño de viruela, muy diferente al que vimos de Phytophthora, que es homogéneo. Aquí son manchas redondas hundidas por las enzimas peptolíticas, y en mazorcas pequeñas como estas, mazorcas pequeñas las puede secar por completo. Estos son los síntomas. Puede haber también pudrición de flores, tizón de flores, esta es la flor del cacao, y pudrición de ramas. Bueno, ahí está la viruela, abren y llega hasta la semilla y deja, el grano lo deja totalmente necrosado, no sirve para hacer chocolate, y el ciclo de vida, pues ya lo hemos visto, el de Coletotrichum. ¿Cómo inverna? Va a invernar en las partes afectadas como micelio, acérbulo, o la fase sexual, que es del género Glomerella, ya se los había dicho. De ahí llueve y se forman conidios y ascosporas, que son la fuente inóculo primario a las hojas. De las hojas se pasa a las flores, de las flores los conidios a las ramitas y de las ramitas a los frutos. Entonces el ciclo de la enfermedad. El periodo de infección, fíjense, es bien rápido, 8 días, pero métanle generaciones intercaladas si quieren desde cada 5 minutos y la enfermedad se vuelve epidémica. Entonces es el proceso de infección: rastrojo, frutos pegados al suelo, flores, ramitas y frutos grandes que están en la parte de arriba de la planta. Entonces, ¿cuál es el manejo? Pues hay que quitar la sombra. Hay que quitar la sombra de cacao, hay que quitar la sombra para que haya ventilación. Eso ayuda mucho a todas las plagas del cacao, a las de origen fungoso. Cambios drásticos de microclima en las plantaciones por el raleo del sombrío, o sea, sin meternos, es lo mismo de café. Si vamos a quitar sombra, tenemos que meter nutrientes para evitar presencia de enfermedades. La carencia de nitrógeno y potasio favorecen la presencia de enfermedades y la colonización de los hongos. Por lo tanto, si van a quitar sombra, hay que fertilizar. Tienen que podar partes infectadas, y allá en el trópico se acostumbra a acomodar así todo lo podado. ¿Para qué? Para que sea leña para los trabajadores. Pero si lo dejan por mucho tiempo, aquí es fuente de inóculo. Entonces, si lo van a dejar así, pues échenle cal para... Si van a acumular leña enferma así, hay que echarle cal para matar al hongo. Las plántulas pueden ser afectadas. Lo que se recomienda es meterle un producto a base de cobre. El mismo producto que utilizan para Phytophthora es bueno para antragnosis. Un producto a base de contacto. Si quieren gastar, pues le meten Tecto 60, Benlate para la antragnosis. El control químico aquí está, igual, los cobres, ustedes pueden con los cobres, si utilizan para Phytophthora, controlan todas las enfermedades en cacao. Bueno, son la Pseudiplodia. Este hongo les dije que causa, la Pseudiplodia ya lo habíamos oído, causa la gomosis de ramas de todos los árboles tropicales subtropicales, la Pseudiplodia theobrame. Es lo que les decía que eran los botriosferiales, sí se los mencioné. Afecta aquí 500 especies de plantas, entre ellas pues todos los cultivos tropicales, causando cánceres de ramas. Aquí en cacao nos va a causar cánceres de ramas, pero también nos va a causar pudrición de la mazorca. Este es el hongo, es un picnidio que forma conidios de esta forma, ovales, oscuros, y con dos, ahí está una célula y la otra célula, aquí está la septa. Esa es la Pseudiplodia theobrame.
¿Cuál es el síntoma? En cánceres de ramas, tallos y raíces y manchas en los frutos. O sea, aquí en ramas, tallos nos va a formar cánceres con goma, con gomosis. Y la gente que no sabe cree que es un omiceto y utiliza productos para omicetos. Pero la Pseudiplodia es un mitospórico o un ascomiceto y tienen que utilizar productos para ascomicetos. El daño, estos son los daños en ramas, en ramitas y en frutos, manchas redondas ovales. Se forman estos puntos negros con pelos, así como está. Es el picnidio y estos son los conidios del picnidio, lo que está dentro de aquí, lo que nos infecta. Entonces, siempre en cualquier lesión va a haber estos pelitos con picnidios y conidios oscuros bicelulares. Bueno, lo más importante, pudriciones del fruto. Las pudriciones de ramas son descortezamiento con goma, típico de botriosoriales de la Pseudiplodia. Las pudriciones de la mazorca son de esta forma, ¿sí? Entonces se va a manifestar como manchas de color pardo oscuro, aquí está, de consistencia húmeda, semiblanda, diferencia con Phytophthora, que se expande rápidamente y recubre en un periodo de 8 días con un micelio de color negro, micelio negro. Acuérdense que el de Coletotrichum y el de Phytophthora de color blanco. De ahí se forman los picnidios. Los picnidios los vamos a ver como estos pelos con puntos negros y de ahí se van a formar una especie de hollín que son las esporas. ¿Cuáles esporas? ¿Cuáles esporas? Estas esporas. Entonces la diferencia, el daño de antragnosis de viruela, de Phytophthora y la Pseudiplodia. La infección se mete a los granos, granos de la mazorca, nos causa pudrición y crecimiento de mucho micelio de color blanco, como estamos viendo aquí. Este micelio igual forma picnidios y conidios y de ahí se pudre toda la mazorca. El cáncer de tronco, ramas y raíces nos va a matar árboles, nos va a matar ramas. Es la manifestación más severa del hongo, ¿sí? Se presenta como en las ramas y troncos como manchas oscuras, secas, agrietadas, se contraen, endurecidas y forman goma. Forman una goma muy viscosa. Esa es la señal de que es la Pseudiplodia. ¿Cómo diferenciarlo de Phytophthora? Porque Phytophthora lo hace del tronco hacia abajo, del cuello hacia un poquito arriba. La Pseudiplodia nos ataca ramas y así va a secar los árboles. Aquí va a haber cánceres y esos cánceres tienen goma. Entonces tenemos daño de necrosis que se expande en varios sentidos en las ramas, aquí está. Se forman estos pelos, estos puntos negros con pelos que son los picnidios y los conidios. El daño en mazorca, lesiones negras con hollín negro, que son estos conidios negros, nos mata árboles. Bueno, así está la mazorca, muy diferente a las otras. Y entonces puede matar árboles, daño en mazorca y daño en ramas. El hongo viene siendo esto, se siembra en medio de cultivo de forma igual, los pelos negros con los picnidios, y estos son los conidios típicos de la Pseudiplodia. La Pseudiplodia, que es un hongo mitospórico. El hongo va a invernar en forma de picnidio en todas las partes atacadas, que quedan pegadas al árbol. Vean, aquí están los frutos pequeños, frutos grandes. Ahí se forma micelio con picnidios del hongo. En mazorcas, en los chilillos, que le llaman chilillos le llaman así cuando está el fruto, las ramas, y de ahí nos va a infectar a nuevos tejidos sanos por medio de estos conidios que salen del picnidio. Obviamente todo requiere humedad relativa de más del 90% y temperaturas de más de 20 grados. Entonces así se circula la lesión. El manejo viene siendo igual, o sea, evitar que haya agua, que haya mucha sombra, quemar o enterrar la materia orgánica por rastreo o quemarla, aquí la van a quemar, y utilizar fertilizaciones de triple 15, triple 17 para tener árboles fuertes. Así es la producción de mazorcas de cacao, chavos, muy, muy abundante. Entonces los enfermos hay que colectarlos y quemarlos. Esto ya les dije, la madera igual la colectan para la leña, pero hay que echarle por lo menos cal. Si no quieren quemar esto, le pueden echar cal, y la cal mata a los hongos por un cambio repentino de pH.
Control químico, los mismos productos, puro cobre que se utiliza para controlar enfermedades del cacao. Bueno, entramos al problema número 1 del cacao ahora en México. Es la moniliasis del cacao. El hongo es Monilioptera roreri. Entró a México en 2006, no estaba en México, y arrasó con el cacao mexicano. Hay pérdidas del 90% en las zonas cacauteras del país. No, todo esto no lo estoy inventando, es cierto, chavos. La enfermedad arrasó con el cacao simple y llanamente porque es una enfermedad de nuevo encuentro con el cacao. O sea, el cacao fue atacado en Asia o en otros lugares, de allá viene la enfermedad, se reencontró aquí en México o en toda América, y como no había genes de resistencia, arrasó con el cacao en toda América, ¿sí? La razón por la cual África y Asia ahorita venden más cacao que toda América. El daño viene siendo esto: pequeñas manchas de color negro, como están aquí, así empieza. Luego las manchas crecen, se juntan las manchas, coalescen y vean, hay un crecimiento afelpado de color blanco de esta forma, diferencia con los otros pudriciones de mazorca. El crecimiento aquí no es como Phytophthora, que es un crecimiento leve, tenue, blanco. Aquí es un crecimiento muy afelpado, muy algodonoso de micelio y de conidios. Ahí está el proceso de infección, el cual esto afecta el 90% de mazorcas en cacaotales. Empieza la infección y inmediatamente se llena de micelio blanco. Muy diferente, vamos a ver las otras, muy diferente a la de Botryodiplodia. Aquí está Botryodiplodia. Crecimiento café y en forma de hollín. Ese es Coletotricum, véanlo, viruela y crecimiento leve de micelio, como está aquí. ¿Sí? Phytophthora, la mazorca de Phytophthora, véanla, tiene un crecimiento blanco totalmente afelpado, no tan algodonoso como el de la moniliasis. Además de que aquí las pudriciones son homogéneas, de los extremos hacia el centro totalmente homogénea. Entonces así pueden ustedes diferenciar las 4 o las 5 enfermedades que vimos de cacao. La más importante es ahorita en este momento esta enfermedad que de nueva introducción en México, que es la moniliasis por Monilioptera roreri. Ahí están los síntomas, así empieza y vean, siempre con un crecimiento blanco muy algodonoso, muy profuso. Aquí empieza y vean, así seca totalmente la mazorca y la deja totalmente podrida por fuera, por dentro, y todo esto es la moniliasis. Es micelio con conidios. Ahorita vamos a ver cuáles son. ¿Por qué es importante la moniliasis? Porque hay condiciones adecuadas para que se presente la enfermedad. La enfermedad es un hongo, cultivos que ataca a especies del género Theobrome. Ya vimos los síntomas. La dispersión, pues obviamente al haber tanto micelio y conidios por aire y agua de lluvia, ataca frutos y flores, y las condiciones adecuadas son en las que se siembra cacao aquí en México. Temperaturas de más de 20 grados y humedad relativa de más del 90%. Así deja las mazorcas, muchachos. Pero estoy hablando que si un árbol tiene 50 mazorcas, 45 están así. ¿Sí? A veces afecta el tallo, como está aquí la pudrición blanca igual. Y todo esto son millones y millones de esporas. El micelio se fragmenta, como está aquí, y cada una de estas son esporas. Imagínense la cantidad de micelio que hay aquí, la cantidad de esporas que hay en esta mazorca. Y así lo vemos en México, ¿eh? Así lo vemos en Tabasco, Chiapas y Veracruz, donde hay cacao. Entonces, de ahí hay conidios. ¿Qué conidios? Estos conidios. Cada uno es un conidio, es micelio fragmentado. Es el género Monilioptera roreri. Este es Monilioptera, la moniliasis del cacao. Entonces, de ahí llegan conidios. No hay mucho que estudiar en el ciclo. Los conidios por lluvia y viento llegan a mazorcas sanas, enferma, y se vuelve a producir el daño. El proceso de patogénesis tarda 8 días, chavos. 8 días tarda el proceso de patogénesis.
Entonces, es una enfermedad que causó problemas tremendos cuando llegó a México y todavía. Este es el hongo, es un mitospórico. ¿Cuál es el control? Pues tener viveros sanos. Viveros bien ventilados, bien sombreados y con aplicaciones de Benlate, Tecto 60 o cobres. Benlate, Tecto 60 o cobres. El hongo, ya dijimos que se dispersa a través del viento y el agua de lluvia por los conidios fragmentados. Ahí están otra vez. Si no hay daños puede deformar la mazorca, pero siempre hay formación de esporas. Se hizo un trabajo de ver enemigos naturales de tricoderma y sí dieron resultados in vitro, pero en campo no dieron resultados por ser su proceso muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para su control? Buenas prácticas fitosanitarias en el cultivo de cacao, ya las platicamos, ya las mencionamos. Control es colecta y quema de mazorcas enfermas, buenas prácticas agrícolas y manejo químico. Los mismos cobres pueden utilizarlo cada 10 días o pueden utilizar cada 20 días Benlate, Tecto 60, Daconil, Mancozeb y los cobres, aplicándolo a los árboles de cacao cada 15 días. Y esa es la historia del cacao. ¿Tienen preguntas para cacao? Preguntas para cacao. Problemas fuertes. Profesor, con respecto al control, en Tabasco nos llevaron a una plantación, digamos, orgánica. ¿Sí? Y trataban con caldo sulfocálcico y pasta para las podas. Sí. ¿Cómo lo considera usted? Sí, o sea, es una huerta orgánica. Acuérdense que en huertas orgánicas pueden utilizar azufre, que es el caldo que mencionaste, y cobre, que es el caldo bordelés. Tú lo puedes controlar tú con puro caldo bordelés en una huerta orgánica sin problemas de que te regresen el producto porque está permitido en cultivos orgánicos el azufre y el cobre. Es buena táctica, buena técnica. ¿Sí? Bueno. Nomás que tienen que aplicar cada 10 días porque esos productos son de contacto. De contacto. Bueno, preguntas. ¿Tienen preguntas? No hay preguntas, hasta aquí llegamos a frutales, chavos. Ahora vamos a empezar con cultivos básicos. Vamos a comenzar con el maíz. Entonces hasta aquí en frutales llegamos. Vamos al maíz. Ya para empezar. Bueno, maíz. Las enfermedades del maíz en México. En México le estoy diciendo, ¿eh? Bueno, ya saben que sin maíz no hay país, dicen los de la 4T, que sin maíz no hay maíz, pues no hace nada por sembrarlo. Exportamos casi el 60%, importamos casi el 60% de lo que nos comemos, ¿sí? El rendimiento es pobrísimo a nivel nacional, 1.6 toneladas por hectárea. Aquí en Sinaloa tenemos hasta 15 toneladas por hectárea en cultivos de esta forma, en cultivos intensivos, ¿sí? 15 toneladas por hectárea. El granero ahorita del país viene siendo el Valle del Fuerte, Valle de Culiacán, donde tenemos hasta 15 toneladas por hectárea, perdón. Bueno. ¿Por qué no tenemos maíz? Pues porque no le ponen atención, o sea, no tenemos la suficiente maíz por falta de tecnología y deficiente manejo fitosanitario. Además de que no le pone atención nadie le pone atención al cultivo del maíz. Las principales enfermedades del maíz es una roya, Puccinia polisora, esta es la tropical, roya tropical, Puccinia sorgi, la que está en Chapingo, roya de climas templados, la Physoderma maidis, la peca del maíz, el carbón de la espiga es Phacelotheca raeliana, que pueden también encontrarlo como Sporosorium raeliana. El mildew, pero no Sclerospora sorgi, el principal problema que son las pudriciones de Fusarium en mazorca. Otra vez el mildew es el mismo, y este es el mismo. El problema número 2 que es Filacora maidis, mancha de chapopote.
Y el huitlacoche no es problema en México, no es problema, porque todas las plantas tienen tamiz genético resistente. Entonces vamos a ver estas enfermedades en maíz. En maíz. La roya tropical es más importante que la que está en Chapingo. La que está en Chapingo casi no es importante porque tiene genes de resistencia. Cabe mencionar que todas las enfermedades se controlan con híbridos resistentes o resistentes, pero hay unas nuevas que han salido que no hay genes de resistencia. Ahorita les voy a decir cuáles. La roya tropical, pérdidas entre 40 y 50. Tropical me refiero a zonas tropicales, subtropicales. Afecta el maíz en regiones tropicales. La limitante es que a temperaturas abajo de 20 grados ya no nos va a causar enfermedad, ¿sí? Es de climas tropicales. ¿Cómo empieza el daño? Con pústulas. Primeramente, todas las royas son pústulas. Pústulas que se presentan en los tallos, en las hojas y en los tallos. Cuando se presentan en los tallos, causan acame y es más susceptible a la enfermedad. Pústulas anaranjadas circulares, como están aquí, distribuidas uniformemente en el follaje. Esta pústula luego forma un crecimiento café rojizo. El síntoma es este, acuérdense, el signo son las uredosporas que son de color café rojizo, ¿sí? Entonces, estas son las pústulas. El hongo es una roya. Las royas van a formar 5 tipos de esporas. El oxalis, si ustedes tienen oxalis en su casa, ¿saben cuál es el oxalis? El agritos, el trébol, el que hay mucho en Chapingo, en las macetas, en los jardines. Si ahorita salen y tienen oxalis en su casa, ahí se van a formar pigneosporas y hesiosporas, o sea, es el hospedante alternante, ahí está. Ese ahorita se está formando pigneosporas y hesiosporas en el agritos. En el verano, las uredias y teleosporas se forman en maíz, causándonos pérdidas severas. Uredias de colores de café rojizo y las teleosporas de color negro. Estas son las teleosporas, ¿sí? Es el ciclo de la enfermedad. El control son selecciones de variedades resistentes, que hay muchas. Prácticas agronómicas como buen drenaje, limpieza de los campos, saneamiento, fertilización con triple 15, no con nitrógeno, ¿sí? Y ya se está usando fungicidas en maíz. ¿Qué fungicidas pueden utilizar aquí? Pueden utilizar el Folicur antes de floración, medio litro por hectárea. Folicur antes de floración, medio litro por hectárea. Tan pronto como aparezcan estas pústulas, que son las que nos van a causar la baja capacidad fotosintética de las plantas. Bueno, problema número 3 en México. La roya puede ser el número 5. Este es el número 3 del maíz en México. Esfaceloteca reiliana. Tiene como nombre también Sporosorium reilianum. Son sinónimos, Puede causar pérdidas del 20 al 30%. Es el carbón de la espiga del maíz. ¿Qué factores influyen en su presencia? Mucha lluvia. Temperatura entre el 20 al 20 grados. Fertilización baja, ¿sí? Hay que subir los niveles de triple 15, triple 17 y lo favorecen suelos arenosos, no los arcillosos. Entonces, todo esto favorece a Esfaceloteca reiliana. El hongo, si es un carbón, es hermano del huitlacoche, es un carbón, nos va a formar teleosporas, que pueden durar en el suelo de 5 a 10 años las teleosporas. Las teleosporas se dispersan por medio de lluvia, viento o el hombre. Puede penetrar la raíz o llegar primero antes que el polen a los ovarios. O sea, hay 2 infecciones, por la raíz y volverse sistémico, o llegar al momento de la polinización a los ovarios, en lugar del polen y infectar a toda la planta. El daño viene siendo esto: masas negras polvorientas de esporas del hongo. Ojo, no es el huitlacoche, ¿eh? Aquí lo tenemos en la parte de la espiga, en la parte más arriba del maíz, pero igual puede formarse estos filamentos hilachosos, estas malformaciones. Ojo, no es el huitlacoche. Si fuera huitlacoche tuviera la membrana blanca. Este no tiene membrana blanca. El hongo se transmite por semilla, afecta a hojas, afecta la flor femenina y tallos. En materiales susceptibles podemos tener estos síntomas.
que nos pueden causar pérdidas del 30 al 40%. Bueno, ahí tenemos el abultamiento en la mazorca, véanlo, en el lote. No hay peridio blanco, que es típico del huitlacoche. Este no se puede comer, ¿sí? Entonces se ve una gran masa de esporas en forma de hilacho, tanto ya les dije, en el elote, en la espiga, en el tallo y en las hojas. ¿Cómo se va a controlar? Hay que tratar la semilla con fungicidas. ¿Cuáles? El carboxin y el triadimenol, que viene siendo el TIL. O sea, tratar la semilla con cualquiera de estos fungicidas. Lavar con agua a presión la maquinaria agrícola, porque estas son millones de teliosporas, estas negras. Hay que lavar la maquinaria, la de siembra, la de cosecha, al terminar las labores. Hay que buscar híbridos resistentes y únicamente ataca al maíz y al sorgo, rotación de cultivos, o sea, ataca maíz y sorgo. No les pongo qué variedades, ustedes simplemente entran al internet y pueden buscar las variedades, porque varían de zona a zona, no va a ser las mismas variedades en el Estado de México que en el Estado de Tabasco, entonces tienen que ver ustedes qué variedades. Cuando hay infecciones muy altas, hay que colectar los daños, y aquí está el ejemplo, dejarlos en bolsa de plástico, meterle cal y enterrarlos porque nos puede infestar un terreno y ya dijimos que las teliosporas pueden durar de 7 a 10 años. Siguiente enfermedad, problema número 1 en México. Problema número 1, las pudriciones de mazorca. Por Fusarium graminearum, esta es su fase sexual, Giberella fugicuroi, y Fusarium moniliforme. Problema número 1 del maíz en México. La fase sexual es un peritecio con ascas cilíndricas y ascosporas dentro de las ascas. Fusarium ya lo hemos visto, presenta conidios en forma de canoa y con una protuberancia, y microconidios. Entonces, estos hongos se transmiten por semilla. Los 3 que hemos visto se transmiten por semilla. Bueno, ¿cuál es el ciclo? El hongo sobrevive en el rastrojo. Sobrevive como la fase sexual, como peritecios. Pero también lleva conidios de Fusarium y micelio en las semillas. Al sembrar la semilla, pues tenemos que poner agua. Entonces, todo lo que está en el rastrojo absorbe agua y explotan las ascas y ascosporas hacia arriba, los peritecios. Aquí dice, la semilla emite conidios y hay infección. En ese momento puede haber pudrición de tallo, pudrición de plántula, pudrición de tallo, como está aquí, y de ahí espera que se forme la mazorca. Pero si no, se puede ir sistémico por todo el xilema, Una semilla infectada germina el micelio y se va sistémico por todo el xilema. Aquí está. Si no me creen, ahí está. Esta es la pudrición de plántulas y tallo. Ya les dije que Fusarium pudre raíces, se va por el xilema y tiñe de rojo el xilema, como está aquí. No le pinté, así es la foto. Entonces aquí el hongo se va a esperar a que floree el maíz. El maíz florea y nos va a formar pudriciones de mazorca de esta forma. Si es rosa, es Fusarium graminearum, como está aquí. Entonces, este es Fusarium graminearum, y si es café, no es rosa, es Fusarium moniliforme. Entonces, son pudriciones de la mazorca con una gran cantidad de micelio. El hongo forma toxinas cancerígenas al hombre. Bueno, este es Fusarium graminearum, de blanco y de color rojo, forma toxinas que se van a los granos que no están infectados, cancerígenas al hombre. Fusarium moniliforme es la otra especie, pudriciones de color café que también forman toxinas cancerígenas al hombre. Entonces, graminearum es de color blanco rosáceo, moniliforme de color café. Ahí están las dos, pueden estar juntas en la misma mazorca. Se presenta en épocas de lluvias, las mete la lluvia, los meten los insectos que entran a la mazorca, como las tijerillas, el gusano elotero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí está, Fusarium graminearum, Fusarium moniliforme. El hongo forma toxinas. Los dos hongos forman toxinas que son cancerígenas a los animales. Forma la fusotoxina y el tricosecaro.
que son toxinas, no me interesa que se las aprendan, nomás quiero que sepan que forman toxinas al momento del ataque y esas toxinas son cancerígenas a los animales. Ahí está. Se le da de comer a los animales y hace que se brote todo el sistema digestivo, salga por atrás, por el ano, y son cancerígenas. Esto, fíjense bien, estos en pollos, aumenten la dosis a un individuo que pese 50, 60 kilos y va a tener los mismos problemas por las toxinas cancerígenas de Fusarium. Esto es en pollos. Bueno, control, destrucción de residuos de cosecha, fungicidas protectores a la semilla y plántula, ¿cuáles? Tecto y Benlate, Tecto y Benlate. Los que se utilizan para el carbón, pues Phacelotheca raeliana, tienen buen efecto, y lo mejor es uso de variedades resistentes, variedades e híbridos resistentes a Fusarium. ¿Cuáles? Pues van a variar de zona a zona para obtener mazorcas totalmente limpias de Fusarium. Bueno, siguiente problema, Sclerospora sorgi, mildew, es un omiceto. Se desarrolla en zonas calientes como Morelos, Guerrero, Oaxaca. La enfermedad se presenta a humedades relativas altas y temperaturas de más de 18 y 24 grados. Este hongo ataca sorgo y ataca el pasto bófel. Son hospedantes, y el maíz son hospedantes de Sclerospora sorgi. Va a formar esporangios y esporangióforos de la fase asexual, y la sexual son ogonios y anteridos para formar osporas. Son omicetos. Los síntomas nos causa la escoba de bruja en maíz. Estos síntomas de filodia, escoba de bruja, nos los va a causar. Ese es uno. Sobrecrecimiento del tejido, y lo más importante, va a causar líneas cloróticas con tejido verde. Todo esto nos causa porque hay un daño sistémico y después hay un daño local. La escoba de bruja, la filodia, la escoba de bruja y sobrecrecimiento es daño sistémico. Ya las lesiones de bandas cloróticas con verdes es lesión local. De esta forma, vean, ahí está el rayado clorótico con la esporulación del hongo. Esto obviamente se puede confundir con deficiencia de nitrógeno. Se puede confundir con daños por virus, pero ¿cómo lo separamos? Porque aquí está el micelio con esporangios y esporangióforos de color blanco. Nos causa clorosis, como estamos viendo aquí. Ustedes pueden decir que es una deficiencia de nitrógeno, pero no. Buscan la esporulación y va a ser el mildew. Son los síntomas del mildew. Esta enfermedad en Morelos están haciendo aplicaciones, fíjense bien, de cobre más metalaxil en época de floración, porque está causando muchas pérdidas. En época de floración aplican el ridomil más cobre para evitar esta enfermedad. También se transmite por semilla. Entonces hay que hacer tratamiento también a la semilla contra esta enfermedad. Quedan plantas chaparras. ¿Y cómo invade el hongo? Pues se va por la semilla, sistémico, y luego con esta esporulación nos infecta tejido verde. ¿Cuál es el requisito? Que haya temperaturas de más de 26 grados y humedad relativa alta. Es problema en Morelos, en Tepalcingo, Morelos, están haciendo aplicaciones de esos dos fungicidas. Ese sería el problema número 4. Este es el problema número 2 del maíz, la mancha de chapopote. Ojo, es un hongo que forma peritecios, Phyllacoramaidis. Este es el daño de mancha de chapopote, manchas de color negro que están sobre las hojas. Espérenme, ¿es su red o mi red? Creo que la suya, profe. Está raro porque, bueno, ya llegamos ahorita otra vez a maíz. Bueno, ahí está. ¿Me la están viendo? ¿Sí ven? Sí, profe. Bueno, sí. Vean, esta es la mancha de chapopote. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que aventaron chapopote a las hojas. Vean, todo es tejido estromático y aquí dentro hay peritecios de Phyllacoramaidis. Esto no era problema, muchachos. Antes, en los años antes del 2000 no era problema, véanlo. No era problema en maíz.
Fíjense bien, Phylacora maidis, mancha de chapopote, se presenta en climas tropicales y subtropicales, causando pérdidas ahorita del 80-90%, ¿eh? En Jalisco, en Michoacán, en Nayarit, en Oaxaca, en Tabasco, en Veracruz, en Yucatán, en Chiapas, donde quieran. En Chapingo no se presenta. Pero es el problema número 2 del maíz en México. Aquí no era problema, fíjense bien. Nomás vemos los estromas de color negro. Ahorita les platico cuando es problema. Ahorita les platico. Bueno, fíjense bien. Ahí está la mancha de chapopote. Ahora, aquí ya lo ven quemado. Pero aquí no lo ven quemado. ¿De acuerdo? ¿Por qué ya aparece la hoja quemada? Porque este hongo, Phylacora, fue parasitado por otro hongo que se llama Monographela maidis. Monographela maidis, que es un mitospórico, forma conidios. Entonces, al parasitar Monographela los estromas de Phylacora, formó una toxina que vean el problema que causó. Quemó totalmente las hojas de maíz. Y esto causa pérdidas del 80 al 90% en zonas tropicales. Entonces, al ser parasitado estas manchas, antes no había el hongo, de forma natural se presentó, esa toxina quemó las hojas y no hay resistencia genética para esas toxinas, muchachos. Entonces, ¿por qué se forma la toxina? Por el hongo que parasita los estromas de nombre Monographela. Vean. Aquí, si no hay toxina, si no está hiperparasitado, no hay toxina. Con toxina empieza a quemar las hojas y quema todo el follaje en época de floración. Producción, menos del 10%. Entonces, aquí está la historia. Phylacora daña maíz. Monographela maidis parasita a Phylacora, que forma una toxina que quema las hojas del maíz al estar parasitando a Phylacora. Por lo tanto, antes no era problema y ahora es un problema muy fuerte porque no había variedades ni híbridos resistentes. Aquí está Phylacora, aquí entra Monographela, que es un mitospórico y forma la toxina y nos quema la superficie de foliar del maíz. Y es un problema muy fuerte. Bueno, aquí está la escala de mancha de chapopote, vean, sin Monographela y con Monographela. Sin Monographela y con Monographela, más Phylacora, porque Monographela tiene que parasitar a Phylacora. Este es Phylacora, este es el estroma, estos son los peritecios, ascas y ascosporas. Este es Phylacora, muchachos. Entonces, Monographela llega y nos causa daño. Ahora, ¿cuál es el control? Si no hay variedades, no hay variedades ni híbridos resistentes. Cuando la enfermedad está en este paso, yendo al campo, que es básicamente antes de floración, se tienen que hacer aplicaciones de fungicidas de dos tipos, de Benlate más Daconil. Aplicarlo al maíz grande con espigas muy grandes para sacarla por arriba de la cabeza del maíz, para aplicar Benlate más Daconil, para que quitar este hongo y no llegue Monographela y nos cause los problemas. Si no, no van a cosechar nada, muchachos. Tienen que hacer aplicaciones de fungicidas en climas subtropicales y en climas tropicales. ¿Está claro? No hay de otra. Rastrear luego y barbechar el rastrojo o colectarlo inmediatamente para los animales. ¿Está claro? ¿Está claro? Ya les dije los problemas de maíz a nivel nacional. Bueno, hay otro tizón por el Mythosporium maidis. Vean, este es el daño muy severo. Este tizón son estas manchas rectangulares de color amarillo que nos daña elotes, vainas y hojas. A ver, si es cierto que ya empezaron a estudiar, ¿en qué mencionamos el Mythosporium maidis? Si alguien me los dice, les subo la calificación. ¿En qué mencionamos el Mythosporium maidis en las clases anteriores de teoría? ¿En relación a qué? Si no me lo saben ahorita, no van a preparar el examen en 2 días. Si no han estudiado, no lo preparan el examen en 2 días y no pueden copiar, ¿eh? Son
preguntas y por 20 minutos, y si no lo mandan el examen, les pone 0. Entonces, ¿no saben en qué mencioné el Mythosporium maedis? ¿Nadie sabe? ¿Nadie sabe? No, profe, no recordamos. No, profe. No han estudiado. Cuando les dije de las toxinas del Mythosporium maedis, les dije que el maíz que ha sido mejorado por herencia citoplasmática, el maíz de Texas, o sea, sin uso de polen, por herencia citoplasmática, por mitocondrias, es susceptible a la toxina del Mythosporium maedis, la toxina T. Entonces allá ustedes, si reprueban, no es mi problema. Ahí lo mencionamos. Entonces, este patógeno forma la toxina T, afecta mucho a maíces mejorados por herencia citoplasmática, por herencia maternal. Está ligado este hongo con la toxina T y causa pérdidas severas. Y me digan, eso no pasa. Esta es una muestra de Durango, Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila, porque allá traen mucha semilla de Texas y esa semilla está mejorada con ese tipo de herencia y causó estas pérdidas tan severas. Entonces lo que se recomendó es pues ya no sembrar esa variedad, ese híbrido y si ya sembraron, hacer aplicaciones de lo que les dije para mancha chapopote, de Benlate más Daconil. Bueno, aquí está el huitlacoche, véanlo, muy diferente al Sphacelotheca, obviamente este ya no es problema en México. ¿Cómo lo diferenciamos de Sphacelotheca reiliana? Por esta membrana de color blanco, este peridio de color blanco. Así separamos al huitlacoche, porque acá hay formación de soros. Sphacelotheca reiliana había todo de color negro y filamentosa la lesión. Aquí, vean, este es el huitlacoche, ya no es problema en México. Bueno, aquí está la roya que les mencioné, y este es el oxalis. Busquen el oxalis en los macetas de ahí de su casa o en los campos cerca de su casa y va a tener pignias y ceciosporas. Aquí hay uredias y teleosporas. En este caso es la roya común, Puccinia sorgi, la de Chapingo, climas templados. Esta no es problema en México. Todas las enfermedades de maíz se realizan mediante manejo genético, híbridos y variedades resistentes buscando más o menos infección 2 y 3. Aquí les digo es resistencia vertical y aquí ya tenemos epidemia, resistencia vertical. Entonces, es todo lo de maíz, muchachos. ¿Tienen preguntas? ¿Quién sabe si preparen el examen en 2 días, Y no se confíen en copiar porque no les da tiempo de copiar porque son 20 preguntas por 20 minutos. Tienen que saber todo. ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? Ya sea de cacao o de maíz. No, profe. Parece que no, profe. Quedó claro lo de la toxina. Lo de la toxina se los di cuando vimos toxinas. Cuando vimos el capítulo de toxinas. ¿Quién sabe? Si quieren posponer el examen, le avisan a Moy porque yo me voy de viaje. Ahí le avisan a él. Ya tiene el correo el jefe. Y pónganse a estudiar, porque yo mandando la última calificación ahí a Fitotecnia, hasta ahí acabó mi trabajo con este curso. Yo ya pongo la calificación y no corrijo calificaciones. ¿Preguntas? No hay variedades mejoradas de cacao que sean resistentes a la moniliasis. No, no hay. Aquí en México no hay. No hay ni. No, porque es un hongo de nuevo encuentro con su hospedante. O sea, no hay genes de resistencia. O sea, no hay genes que ve el daño que causa. Allá dijo, yo fui una vez a Tabasco y un cacaotero de esos que trabajan mucho, decía que tenía una variedad Carmen que era resistente, pero yo lo dudo. Él decía que tenía esa variedad Carmen, que se llamaba Carmen la variedad, que era resistente a la moniliasis,
Pero él le hacía muy buen manejo a su huerta, muy buen manejo él. Inclusive tenía, fíjense bien, en Tabasco tenía riego para el cacao. En Tabasco manejaba muy bien su huerta y no tenía problemas. Él decía que era resistente esa variedad Carmen o Carmela. Carmen, creo. Ahí por la zona de Tabasco de Rovirosa Guade. Por esa, ahí tenía su ¿Cómo se huerta. llama la huerta, profe? ¿Mandé? No, no recuerda cómo se llama la huerta. No. No, pero era un chaparrito güero, pelo chino. De los que producen hay desde años cacao. La tenía muy bien su huerta, ¿eh? Ahí por Rovirosa Guade. Por Rovirosa, por la zona, después de ¿cómo se llama el pueblo? Punduacán, como 20 kilómetros para Rovirosa Guade. Él decía que tenía una variedad que se llamaba Carmen y que era resistente. Pero yo lo dudo porque tenía muy buen manejo de su huerta, ¿eh? Sí, casi la tenía limpia de moniliasis, con puro manejo. Ok, preguntas. ¿Preguntas? ¿No hay? Bueno, el examen no está fácil, ¿eh? El examen no está fácil. ¿El huitlacoche en otros lados es un problema? No, en ningún lado es problema. Hay tamiz genético en todas las variedades para el huitlacoche. En Morelos lo siembran para venderlo, meten híbridos resistentes. Aparentemente es problema porque meten materiales resistentes, perdón, susceptibles. Meten materiales susceptibles al huitlacoche. Pero no es problema en ningún lado el huitlacoche aquí en México. Porque todos los materiales tienen tamiz genético de resistencia a huitlacoche, Ustilagomaides. Bueno, ¿tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? Bueno, es el huitlacoche. No, profe. Muy diferente es Feseloteca. ¿No hay preguntas? Bueno, yo no voy a estar el viernes, allá hacen el examen con el doctor Moy. Allá hacen el examen. Yo no voy a estar, salgo de viaje, nos vemos el lunes. Si lo quieren posponer, pues pónganlo porque más vale que lo pasen. Y tengan bien su internet, porque se les da 20 minutos y tienen que regresar el examen y inmediatamente les pasa su calificación. Yo pregunto nomás cosas que he enseñado, pero si no estudian, pues es como si no hubiera enseñado. No van a poder copiar, ¿eh? Nomás se les da 20 minutos. Entonces no se fíen. ¿Preguntas? Profe, pero también vendrán así estructuras de los omicetos, de los ascomicetos, omicetos, las reproducciones. No vienen porque no es práctico. Pero sí creo que sí viene una pregunta, por ejemplo, estructura en forma de volcán, que subepidérmica, que tiene conidios y conidióforos, ya les pongo las 4 opciones. Así viene, pero no dibujos. No dibujos. Viene todo, desde la primera clase hasta la última. Para el examen. Y aquí ya la siguiente clase veo trigo y ya pueden hacerme el segundo examen. Veo trigo y frijol en la siguiente sesión y ya me pueden hacer el examen. Le estoy dando los problemas en México. Muchas se repiten, muchas cosas se repiten como coletotrico, ya los debo de tener harto, pero ¿qué le voy a hacer? Bueno, ¿tienen preguntas? ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? Nada más le aviso al doctor Moisés de si queremos posponer el examen, ¿verdad? Pero con anticipación, obviamente. Sí, le dices para que él no pierda su tiempo. Sí, mañana jueves le avisas por correo. Yo ya no voy a estar, yo me voy hoy de viaje. Ok, bro. Gracias. Bueno, hasta luego.